tasaciones de arte en el Perú, de la práctica idiosincrática al proceso reglamentario. Adelante. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, se le escucha perfecto. Quiero comenzar dando mi agradecimiento a la comisión organizadora del Congreso por aprobar mi ponencia, y con ello me uno al homenaje al recuerdo de la profesora Mijaela Raulescu, de quien también fui su orgulloso alumno. Me permito hacer una dedicatoria especial en memoria y homenaje también al recuerdo del historiador de arte español Diego Cánovas, recientemente fallecido y quien era consultor de nuestra oficina profesional tasacionesdearte.org.es. Comienzo. Las tasaciones de arte en el Perú, de la práctica idiosincrática al proceso reglamentario. Los objetivos de esta ponencia son presentar las bases teóricas y compartir las regulaciones nacionales sobre la tasación de arte reglamentaria, como también el análisis de su complejidad. Las tasaciones de arte se realizan tanto en el ámbito privado, donde el tasador de arte actúa como tasador de parte, y en la esfera pública, en que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el caso peruano, es el encargado de designar al perito de arte adscrito en su nómina para realizar la tasación del bien mueble artístico con validez oficial. La definición específica de tasaciones de arte es posterior a la definición genérica de tasaciones. Tasación de acuerdo a la normativa oficial, el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú en adelante reglamento, es, cito, el procedimiento a través del cual el perito tasador inspecciona, estudia y analiza las cualidades y características de un bien en determinada fecha para fijar su valor razonable. Más compleja, en cambio, es la definición de tasación para los privados, donde se prefiere utilizar el término valuación. Esto remite inmediatamente a la IVSC, International Valuation Standards Council, disculpen el inglés, Consejo Internacional de Normas de Valuación. Recién este año se publicó el paper El arte de la evaluación de la propiedad personal. De acuerdo al texto completo, el título para efectos hispanos debería ser La evaluación de bienes artísticos y antigüedades en la propiedad personal con las normas de evaluación internacional. Cito parte de la introducción. Las ventas mundiales de arte y antigüedades alcanzaron un estimado de 64.000 millones de dólares con los tres principales centros de arte, Estados Unidos, Reino Unido y China, representando el 82% de las ventas mundiales. Estados Unidos fue el mercado más grande del mundo y representó los 28.000 millones de dólares, un 44% de las ventas globales por valor. El mercado del arte se puede dividir en un mercado de reventa y un mercado de nuevas obras de arte, y ambos se pueden subdividir en un mercado de arte primario y secundario. Cierro cita. Los métodos de tasación para el caso privado son abundantes y exigentes. Al parecer, su propia complejidad propicia la práctica valorativa informal de ciertos conocedores de obras, sin percatarse que para una evaluación mal llamada tasación se deben seguir procedimientos de cálculos rigurosos como los mostrados. Incluso antes de valorar hay que declarar idoneidad y certificación para descartar cualquier vínculo con el bien a tasar, como el de amistad con propietarios o coleccionistas, galeristas, vendedores, artistas, museos, etc., garantizando imparcialidad. Para el peritaje oficial, en cambio, el Decreto Supremo 25-2016-Vivienda indica los requisitos y también los impedimentos para ser perito adscrito. El artículo 5, por ejemplo, en su numeral 4, refiere que está impedido de ser perito, en este caso de arte, el funcionario o servidor público. Cierro cita. Siguiendo con las definiciones a nivel privado, Hasbur y Goodman indican, cito, que en una tasación hay diferentes definiciones de valor que pueden estar asignadas para diferentes escenarios. El primero es el valor de reposición, RRV, para propósitos de aseguramiento. El segundo, el valor de mercado, FMV, utilizado generalmente en subastas. Y el tercero, el valor en efectivo negociable, MCV, que se aplica en divorcios o divisiones hereditarias. Cierro las referencias. Según la regulación, entonces, una tasación de arte sería el procedimiento a través del cual el perito tasador de arte inspecciona, estudia y analiza las cualidades y características de un bien artístico para fijar su valor razonable. Pero, para que esta definición sea aplicada, debemos entender que las obras de arte serían bienes.
Por su parte, el reglamento especifica 3 categorías de bienes: inmuebles, muebles e intangibles. Para los 2 primeros casos, en su artículo 3, numerales 5 y 6, remite a las definiciones del Código Civil. El Código Civil, en el artículo 886, y solo por el numeral 9, indica que las obras, podríamos indicar que las obras de arte serían bienes muebles porque pueden llevarse de un lugar a otro. Pero ¿y si no se pudieran llevar, por ejemplo, un mural o una pintura rupestre? Dejaré por ahora estas necesarias observancias que necesitan debate específico entre legislación e historia del arte. No los trataré ahora por no ser objetivo de esta ponencia. Sin embargo, es menester indicar en este momento que la definición jurídica de arte puede estar planteada según la conclusión de Léonard Duboff. Cito: una definición legal universal de arte probablemente no puede ir mucho más allá de afirmar que una obra de arte es una expresión original del creador, que encarna un proceso creativo en el que la creación es claramente la obra de ese creador. Una definición más precisa, aunque deseable, no haría justicia a los diversos intereses involucrados. Cierro cita. Al parecer, la definición de bienes muebles, donde se apela exclusivamente a la cualidad de móvil o trasladable de un bien, sería el amparo jurídico de las fichas de registros de las obras de arte del Ministerio de Cultura, las cuales se registran determinándolas como bienes culturales muebles, cuando desde nuestro entender debería ser registro de bienes, obras de arte. Eso daría la posibilidad a preguntarnos qué tipo de bienes son esas obras de arte. ¿Será que para el Ministerio ni siquiera son tales? Peñuelas y Reijas da cuenta de la Ley 37/1992 en España sobre el impuesto al valor añadido. Remite al artículo 136, donde se encuentra el concepto de objetos de artes, por definición de sus categorías. Entonces, son obras de arte, cuadros, collages, cuadros de pequeño tamaño, grabados, estampas, litografías, esculturas originales, estatuas, tapicerías, textiles, cerámica, esmaltes de cobre y fotografías. Pero nos preguntamos, ¿quién ha establecido el límite de las series? 200 ejemplares para grabados, estampas o litografías, 8 ejemplares para esculturas, tapicerías o esmaltes, ejemplos únicos de cerámica y todavía firmados, 30 ejemplares de fotografías, el 31 no sería obra de arte. Como en el general de las normativas se da la disposición pero no se divulga el razonamiento, más el cumplimiento es obligatorio. Por otro lado, ¿qué papel tienen en esta reglamentación internacional y las nacionales las obras minimalistas u otras conceptuales cuya definición es la mínima intervención, en algunos casos ninguna, de la mano del artista, que elabora su creación intelectual y encarga a la industria la fabricación de su obra de arte? ¿Diremos ahora que no es una obra de arte porque no estaría realizada por la mano del artista? Los razonamientos de la legislación en lo que atañe a los conceptos artísticos, según lo que se lee, al parecer tuvieron vigencia hasta mediados del siglo XX con mucho esfuerzo. Actualmente las normas estarían desfasadas y urge la participación de los especialistas en arte para llegar a mejores consensos. Por ejemplo, a nivel jurídico hay un debate importante entre el concepto que prepondera el valor de los bienes inmuebles sobre los bienes muebles, que aún no termina de plasmarse en el Código Civil peruano. Por eso, la pericia de tasación es más asociada comúnmente al sector inmobiliario. Al respecto, Jara Flores explica, cito: los diversos códigos civiles, entre ellos el peruano, redactados en un tiempo en que las sociedades y sus diversos mecanismos han venido evolucionando constantemente, siguen cometiendo, aquí Jara Flores cita a Collin y Capitan, el error de conservar numerosos vestigios de la antigua idea res mobilis res vilis, es decir, lo que se mueve no tiene valor. Cierro cita. Al respecto, en su reporte anual reciente, 2021, la mundialmente reconocida base de datos francesa ArtPrice publicó que el índice de precios de las obras de arte que corresponden a la categoría arte contemporáneo ha crecido en más de un 400%, lo que la convierte, cito, en el segmento más dinámico y rentable del mercado del arte. Cito nuevamente a Jara: con imperdonable omisión, no se han percatado de un aspecto sustancial sobre el que llama la atención Planiol. La riqueza mueble se cuenta actualmente por millones y probablemente superior a la riqueza inmueble. Los papeles han cambiado. El axioma res mobilis res vilis ha dejado de ser verdadero. De ahí que este autor considere que los cuerpos legales
que conservan sus antiguas tendencias se encuentran en desacuerdo con los hechos. Y cosa curiosa, aún el legislador más moderno sufre a su vez la influencia de la vieja tradición consuetudinaria, que desampara la propiedad mueble sin razón alguna. Cierro cita. Para finalizar sobre esta preponderancia de los bienes inmuebles por encima de los muebles, podemos explicarnos ahora por qué el profesional del arte también o tampoco no ha tomado en cuenta su desempeño en las tasaciones de arte, ni siquiera la había visualizado. Y es que las tasaciones de arte a nivel público no son asuntos del Ministerio de Cultura por organización de funciones del Estado, quien encarga con exclusividad las tasaciones al Ministerio de Vivienda, entendiendo que es el portafolio idóneo para las tasaciones de los bienes inmuebles. Entonces, todo lo relacionado con tasaciones es materia exclusiva de dicha cartera. No pretendo que la legislación sea una materia de consulta para temas de arte altamente específicos, pero la legislación tiene que normar y la institución recaudadora tiene que gravar impuestos que se deben ejecutar inmediatamente. Por ejemplo, para saber cuánto tiene que pagarse por la importación de una obra de arte, para ello, primero hay que hacer una tasación por mandato directo de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, de la cual Perú forma parte, que en su resolución de Secretaría General 1456, artículo 14, indica expresamente, voy a citar solamente la parte C, precio fijado por un perito en la materia independiente del comprador y vendedor, siendo el costo asumido por el importador. Para el caso del reglamento se tienen 9 títulos de metodología. El título 5 está dedicado a la tasación de bienes muebles en 3 capítulos. Capítulo 1, tasación de maquinarias, vehículos, equipos, líneas de producción e instalaciones móviles. Es seguro que aquí no se encuentran las obras de arte. Capítulo 2, tasación de muebles, enseres, equipos de oficina y repuestos. La palabra muebles englobaría los tipos de muebles. Uno de ellos serían las obras de arte. Capítulo 3, tasación de chatarra. Por más maltratada, destruida y antigua que sea una obra de arte, difícilmente aceptaríamos que sus restos adquieran la categoría de chatarra. Para la tasación de obras de arte, en tanto que estas serían bienes muebles, se aplica la metodología del capítulo 2, artículos 126 y 27, donde valor comercial es igual a valor similar nuevo por factor de depreciación, según tabla de anexo número 15. Los que hemos aplicado la fórmula sabemos que para obtener el valor similar nuevo debemos recurrir al capítulo 1, artículo 119, numerales 1 y 2, porque el tercero no se aplica. Y es a partir de aquí que empiezan las diferencias entre la naturaleza de los bienes, obras de arte, con otros tipos de bienes muebles convencionales por razones objetivas. Una de ellas es que las obras de arte no se deprecian. Lo que sería calculable es su estado de conservación, y este está en función del deterioro natural de la materia utilizada para su elaboración, el barniz, los pigmentos, la tela, la madera del bastidor, etc., sino las condiciones ambientales donde se conserva la obra. Otra característica propia de las obras de arte es que la antigüedad está en razón directamente proporcional al precio, a decir de Azuaga y Peombo. A más antigua, más cara, a diferencia de todos los demás bienes muebles, que a mayor tiempo de fabricación el precio desciende, salvo que se convierta en objeto de colección y se los evalúe con características de obras de arte. Al respecto cito a Azuaga y Peombo, que explican, cito, la pérdida de valor de un bien de capital es cierta en la mayoría de los procesos industriales. No lo es en el caso de procesos que consumen obras de arte, las que en muchos casos sufren una revalorización constante, fenómeno singular en el que el desgaste del bien y valor del mismo sean directamente proporcionales. Al contrario de lo que suele ocurrir con otros bienes de capital, en los que el desgaste y el valor remanente son inversamente proporcionales. Cierro cita. Entonces, ¿qué es lo que le da valor a una obra de arte? ¿Por qué se la sigue llamando bien mueble sin excepción? La pregunta puede ser más profunda. ¿Por qué se las empezó a llamar bienes muebles o cuál es la argumentación al respecto? La exigente tesis, La estafa en la obra de arte de Casabó Ortí, da luces sobre el tema dando cuenta de las múltiples definiciones de arte en distintas categorías, desde las de la guía del Convenio de Berna, otras jurídicas, filosóficas y estéticas. Me interesa citar aquí la cultural que Casabó cita de Danto, cito. Las obras de arte poseen una doble ciudadanía. Pertenecen por un lado al mundo de los objetos físicos y por el otro al mundo del arte, este último conformado por el conocimiento de la historia del arte y sobre todo por el conocimiento de la teoría artística vigente. Es la teoría la
las hace entrar en el mundo del arte y les impide quedar reducida al objeto real que es. Cierro cita. Esa es una cita que está apoyando decididamente a nuestra demostración que la tasación de arte debe aplicar el método del bien mueble y el de los bienes intangibles, teniendo en cuenta que lo que le da valor al arte es la autoría o firma del autor, que se comporta como una marca. Las marcas y patentes son bienes intangibles. En nuestra demostración cualitativa para fines de tesis de maestría en gestión pública, pero relacionada con el arte, los especialistas participantes, por lo menos 85%, consideró verdadera nuestra postura de la característica intangible. En todo caso, las obras de arte son bienes complejos. Al parecer, el legislador no ha tenido el auxilio directo del historiador del arte, que para este asunto involucre interdisciplinariedad, como sucede en otras profesiones cuando la legislación trata y reglamenta lo concerniente a su materia. Por ello, aunque parezca menos cortés y suene violento, mucho de reflexión tiene Fernández Parada cuando al explicar sobre los tipos de tasaciones de arte refiere la inoperancia del especialista del arte sobre el conocimiento económico de su objeto de estudio. Cito: tanto historiadores del arte como conservadores de museos no parecen tener muy claro que toda obra de arte tiene un precio que alguien estaría dispuesto a pagar. En cambio, los mercaderes de obras de arte y antigüedades, la policía, guardia civil, las aseguradoras y los ladrones parecen estar totalmente conscientes del valor económico de las obras de arte. Cierro cita. Si los licenciados en arte o historiadores del arte no conocen el precio de las obras cuya naturaleza estudian o no están al tanto de ellas, dejando la responsabilidad exclusiva a los economistas o profesionales especialistas del mercado del arte, querría decir que no se podría aplicar el reglamento ni se podría hacer una tasación a nivel privado, porque antes de calcular los precios bajo las metodologías matemáticamente demostradas en cualquiera de los campos, primero se tiene que cumplir con la obligatoria inspección ocular, es decir, confrontar la obra de arte directamente. ¿Qué puede decir el economista, contador, legislador, abogado u otro profesional en un campo que no es el propio? ¿Cómo diferencian si la obra es, por ejemplo, auténtica, de un determinado estilo y género, de una época de la historia del arte en particular? Y luego, ¿cuál es la clasificación del artista, su importancia, trascendencia, vigencia, rescate o interpretación? ¿Qué diferencias existen entre obras auténticas, atribuciones, réplicas, copias, imitaciones o falsificaciones? Tema que el licenciado en peritaje argentino Gustavo Perino siempre trata. Una diferencia notable que debe considerar la práctica privada y pública y también la internacional sobre tasaciones de arte es que las obras de arte son objetos vulnerables para la falsificación. Por ello sabemos que cuando nos enfrentamos a la autenticidad partimos contrarios al derecho, donde no se es culpable hasta que se demuestre lo contrario. En el peritaje de arte toda obra es falsa hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, hasta no declarar autenticidad, no hay tasación. Y la autenticidad difícilmente la declaran los profesionales distintos a los especialistas en arte, entre ellos los licenciados e historiadores del arte o profesiones afín, quienes, apoyados por conservadores y técnicos científicos, basan su opinión en el resultado de distintos análisis. Incluso la ciencia limita su opinión a lo cuantificable. Por ejemplo, un pigmento es de un determinado año. Con ese argumento puede declararse falsedad, pero no autenticidad. La ciencia no puede decir si una obra de pigmento histórico le pertenece a un determinado artista necesariamente, porque faltaría la evaluación estilística y la opinión de pares. Finalmente, será el historiador del arte, experiencia además, el responsable del equipo de tasación y tendrá que responder legalmente por los resultados al respecto en su dictamen pericial de autenticidad y a partir de allí por los cálculos demostrables del valor de su obra calculados en un precio con el auxilio de sus conocimientos económicos pertinentes. Estimado Marco, ya estamos casi contra tiempo. Si me permiten, por favor, una más, apelando también al momento en que he comenzado. Es por ello que Sáenz de Baranda, autora de la compra-venta de obras de arte, explicó en el prólogo del trabajo de Luciano Delgado, El peritaje de obras de arte: el experto debe, en la misión que le ocupa, poner todos los medios técnicos necesarios y habitualmente utilizados, teniendo en cuenta las características del tipo de obra que se trate para llegar a la conclusión fundada. Esto es, el perito actuará siguiendo la lex artis ad hoc. Finalmente, esta ponencia entonces se ciñe hasta aquí en la actuación necesaria y vinculante de los especialistas teóricos del arte en una actividad de histórica tradición para formalizar una experiencia consumada que he llamado cuando menos idiosincrática, citando a Umberto Eco diré, sin mayor magisterio que el de su recta razón. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia y la última de esta mesa,
Vamos a pasar a Miguel Ángel Silva. Él es contador público de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y licenciado en Turismo y Hotelería de la Universidad Privada Norte Puila. Ha trabajado como jefe de la Oficina de Turismo de la Municipalidad Provincial de Huaura, asesor de turismo de la Municipalidad Distrital de Santa María, como gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Huaura y actualmente subgerente de Desarrollo del Turismo. Ha trabajado como docente en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y Universidad de las Peruanas Filial Huacho. Ha realizado varios artículos referidos a historia y turismo. Hoy nos presenta su ponencia titulada Azulejos de la ex hacienda San José de Rontoy, provincia de Huaura, región Lima, siglo XX. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Vamos a compartir pantalla en esta oportunidad para explicarles. ¿Se observa bien la imagen? Sí, lo observamos bien. Perfecto. Bueno, en realidad el título lleva Azulejos de la ex hacienda San José de Rontoy, provincia de Huaura, región Lima, siglo XX. Tal vez muchas personas habrán escuchado Rontoy o tal vez algunas recién lo van a conocer. Entonces vamos a ubicarnos, en este caso, en el territorio.